3. Hable primero de sus propios errores. Mi sobrina Josephine Carnegie había venido a Nueva York a trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años. Se había recibido 3 años antes en la escuela secundaria y su experiencia de trabajo era apenas superior a 0. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo, pero en los comienzos era, susceptible de mejorar. Un día en que pensé a criticarla, reflexioné. 1 minuto, Dale Carnegie. Espera 1 minuto. Eres 2 veces mayor que Josephine. Has tenido 10.000 veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? Y otro minuto, Dale. ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores de Bórrico? ¿Los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar 1 minuto, honesta e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad, y lamento confesar que ello no hacía un gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error a Josephine, solía comenzar diciendo: «Has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que yo he hecho. No has nacido con juicio, como pasa con todos. El juicio llega con la experiencia y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte. ¿Pero no te parece que habría sido mejor esto de tal o cual manera?» No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. E. G. Digliston, un ingeniero de Brandon, Manitoba, Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con 2 o 3 errores de ortografía por página. El señor Darlington nos contó cómo manejó el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no la haría consultar más el diccionario, decidí proceder de otro modo. En la próxima carta, donde vi errores, fui a su escritorio y le dije: «No sé por qué, pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero». Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está cómo se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos. Y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si se habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación, la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Bernard von Bülow aprendió la gran necesidad de proceder así, allá por 1909. Von Bülow era entonces canciller imperial de Alemania, y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el Altanero, Guillermo el Arrogante, Guillermo el último de los Kaiseres de Alemania, empeñado en construir una flota y un ejército que se envenecía a él serían superior a todos. Pero ocurrió una cosa asombrosa. El Kaiser pronunciaba frases increíbles que conmovían al continente y daban origen a una serie de explosiones cuyos estampidos se oían en el mundo entero. Lo que es peor, el Kaiser hacía estos anuncios tontos, egotistas, absurdos, en público. Lo hizo siendo huésped de Inglaterra y dio su permiso real para que se los publicara en el diario Daily Telegraph. Por ejemplo, declaró que él era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él, y solo él, había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo Rusia y Francia,
que su plan de campaña había permitido a Lord Roberts vencer a los Boers en África del Sur, y así por el estilo. En 100 años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa. Los estadistas alemanes asustados, y en medio de esta consternación, el Kaiser se asustó también y sugirió al príncipe von Bülow, el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que von Bülow anunciara que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tantas cosas increíbles. Pero, Majestad, protestó von Bülow, me parece imposible que una sola persona en Alemania o Inglaterra me crea capaz de aconsejar a vuestra Majestad que diga tales cosas. En cuanto hubo pronunciado estas palabras, comprendió que había cometido un grave error. El Kaiser se enfureció. Me considera usted un bórrico, gritó, capaz de hacer disparates que usted no habría cometido jamás. Von Bülow sabía que debió elogiar antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo que le quedaba por remediar su error. Elogió después de haber criticado y obtuvo resultados milagrosos como sucede tan a menudo. Lejos estoy de pensar eso, respondió respetuosamente. Vuestra Majestad me supera en muchas cosas. No solo, claro está, en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cuando vuestra Majestad explicaba el barómetro, la telegrafía o los rayos Röntgen. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo una noción siquiera de la química o la física, y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero como compensación poseo ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas cualidades que son útiles en la política, especialmente la diplomacia. Sonrió encantado el Kaiser. Von Bülow lo había elogiado. Von Bülow lo había exaltado y se había humillado. El Kaiser podía perdonar cualquier cosa después de eso. ¿No he dicho siempre, exclamó con entusiasmo, que nos complementamos espléndidamente? Debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Estrechó la mano a von Bülow, no una, sino varias veces, y ese mismo día estaba tan entusiasmado que exaltó con los puños apretados. Si alguien me habla mal del príncipe von Bülow, le aplastaré la nariz de un puñetazo. Von Bülow se salvó a tiempo, pero a pesar de ser un astuto diplomático, cometió un error. Debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el Kaiser era un imbécil y que necesitaba un alienista. Si unas pocas frases para elogiar al prójimo y humillarse uno pueden convertir a un Kaiser altanero e insultado en un firme amigo, imaginemos lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios en nuestros diarios contactos. Si se los utiliza con destreza, darán resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarence Serunset, de Timonium, Maryland, cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente, no quería que David empezara a fumar, dijo el señor Serusen. Pero su madre y yo fumábamos. Le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo más o menos a su edad y cómo la nicotina se había apoderado de mí y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mi tos y cómo él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar, ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya nunca lo harán.
y ya no lo hará nunca. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Regla 3. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. 4. A nadie le agrada recibir órdenes. Tuve recientemente el placer de comer con la señorita Ida Tarbell, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema tan importante de llevarse bien con la gente, y me confió que cuando escribía su biografía de Owen de Jong, entrevistó a un hombre que durante 3 años que trabajó en el mismo despacho que el señor Jong. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás al señor Jong dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga esto, o ¿le parece aquello dará resultado? Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? A revisar una carta de uno de sus ayudantes, solía insinuar, quizás si la corrigiéramos en este sentido sería mejor. Siempre daba a los demás una oportunidad de hacer una u otra cosa. Los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Santarelli, maestro de una escuela vocacional en Beaumont, Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela estacionando ilegalmente su auto enfrente. Uno de los otros instructores irrumpió en la clase y preguntó en tono arrogante, ¿de quién es el auto que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó, saque ese auto ya mismo o iré yo y lo remolcaré muy lejos. Es cierto que ese estudiante había actuado mal. No debía haber estacionado en ese lugar, pero desde ese día no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron por darle problemas al instructor y hacerle las cosas difíciles. ¿Cómo se habría podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso, ¿de quién es el auto que está en la entrada? Y después sugiriendo que si se lo movía de ahí, podría entrar y salir otros autos. El estudiante lo habría movido con gusto y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de las personas a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte de la decisión de la cual emanó la orden. Cuando Ian MacDonald de Johannesburg, Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica especializada en partes de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande, estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega. El trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, llamó a una reunión general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar ese pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay algo que podamos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de modo que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfrentaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utilizará la regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes.